A veces me sorprendo mirando a ciertas familias y me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede alguien estar en la iglesia todos los domingos, cantar, orar, levantar las manos, y aún así vivir en una casa sumergida en peleas, rencores, silencios y un vacío espiritual enorme? ¿Y sabes cuál es la verdad? Poca gente tiene el valor de decirlo. Pero yo te lo voy a soltar ahora, le duela a quien le duela. El diablo no le tiene miedo a la gente que va a la iglesia. Eso nunca le ha quitado el sueño. No se desespera cuando te sientas en la banca del templo, ni cuando subes una foto con la frase «Día de culto». No se impresiona con tu ropa de domingo, ni con tu voz afinada cantando en el coro. No, para él todo eso es solo ruido, apariencia, pura fachada. La promesa que te hago es sencilla, pero brutalmente cierta. Si entiendes lo que de verdad hace temblar al infierno, tu vida no volverá a ser igual. Porque tal vez, y te lo digo mirándote directo al alma, tal vez hayas creído la mentira más sofisticada que Satanás inventó, que estar en la iglesia automáticamente te convierte en una amenaza para su reino. Pero ahora, respóndeme algo. Y respóndeme con sinceridad, si tu fe se midiera, no por cuántas veces vas al culto, sino por la atmósfera dentro de tu casa, ¿cómo crees que Dios te evaluaría hoy? Y más, ¿qué crees que el mismo infierno diría de ti? Porque créeme, Satanás se fija mucho más en lo que pasa en tu cuarto, en tu cocina, en las conversaciones de tu sala, que en cualquier culto que tú asistas. ¿Puedes visualizar esta escena? La iglesia llena, los hermanos sonriendo, la alabanza a todo volumen, manos levantadas, Biblia en mano. Pero cuando esa misma gente vuelve a casa, lo que se instala es un silencio pesado, o peor, discusiones, portazos, gritos, acusaciones, miradas que se evitan. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que esas mismas personas creen que están blindadas espiritualmente porque, al fin y al cabo, están en la presencia de Dios. Mentira. Una de las peores mentiras de este siglo, porque la presencia de Dios no se limita a las cuatro paredes de un templo. La presencia verdadera se manifiesta donde hay verdad, donde hay rendición, donde hay altar. ¿Y sabes dónde debería estar ese altar? En tu hogar. Dentro de tu casa, ahí es donde Dios quiere habitar, ahí es donde el cielo te mira y ahí es donde el diablo decide si tiene o no espacio para actuar. La Biblia lo deja clarito para quien quiera verlo. Jesús miró a los ojos a los fariseos, hombres que sabían toda la ley, que estaban siempre en el templo, que ayunaban, daban ofrendas, oraban, cantaban, y les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. ¿Puedes sentir el peso de esa frase? Eran impecables en lo religioso, pero espiritualmente muertos en lo privado. Y aquí viene lo más cruel. ¿Sabes qué alimenta más al infierno? No son los pecados descarados, no. Es la religiosidad sin cambio, es ir al culto sin arrepentimiento, es tener la Biblia abierta en la estantería, pero cerrada en el corazón. Y tal vez, y te lo digo con todo el cariño, pero sin filtro, tal vez estés viviendo justo así, una vida que impresiona a los ojos humanos, pero que no mueve ni un pelo en el mundo espiritual. Porque Satanás, créeme, Satanás no teme a quien ya se acostumbró a escuchar sermones. Él teme a quien se deja romper por ellos. Ahora mira dentro de tu casa, en serio, mira, y dime, ¿qué pasa ahí cuando nadie te ve? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Qué tipo de conversaciones se dan en ese ambiente? ¿Es un hogar donde se levanta adoración o donde se levantan acusaciones, palabras hirientes, silencios que gritan? Porque déjame soltarte una verdad que quizá te sacuda. No sirve de nada levantar las manos en el culto y levantar la voz con ira en casa. No sirve emocionarse con la alabanza si no amas a quien vive bajo tu mismo techo.
No sirve llorar con un mensaje y luego salir a ignorar a los tuyos. La casa, amigo mío, la casa revela el corazón. Dios ve, el cielo ve, el infierno también. Y es justo en ese ambiente, en ese suelo, en ese campo invisible, donde las fortalezas se levantan o se derrumban. Y sabes lo peor, el diablo no pierde el tiempo con la gente que vive de fachada, ni se molesta. Sabe que los religiosos de escaparate no representan peligro. Pero cuando alguien decide parar, mirar su propio hogar y decir, basta, desde hoy esta casa será un altar, aquí va a habitar Dios, aquí las tinieblas no tienen lugar, ahí sí, el infierno tiembla, ahí sí, las cadenas empiezan a romperse, solo que déjame darte un baño de realidad. La decisión es tuya, siempre lo ha sido, siempre lo será. Y la pregunta que resuena hoy en el mundo espiritual es simple, pero lleva el peso de la eternidad. ¿Qué estás construyendo dentro de tu casa? ¿Un altar para Dios o un trono para el enemigo? Porque al final, escucha esto, no se trata de cuántos cultos has asistido, sino de cuántos cultos has vivido, y el culto más poderoso que puedes ofrecer no es el del domingo, es el que empieza cuando dices amén y sigue cuando vuelves a casa. Existe una ilusión tan peligrosa, tan sutil, que pocos notan. Crecemos creyendo que el campo de batalla espiritual está en el templo, en el culto, en el monte, en la vigilia, pero no está ahí, nunca ha estado. La guerra más brutal, más silenciosa y más mortal sucede en un lugar que pocos sospechan, dentro de tu casa. Y esto es devastador cuando lo entiendes, porque mientras muchos están preocupados por parecer espirituales delante de los demás, hay un mundo invisible mirando no lo que haces en la iglesia, sino lo que haces entre las cuatro paredes de tu hogar. Piénsalo. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás en el culto parece que todo fluye? Cantas, oras, sientes la presencia, pero cuando llegas a casa, el ambiente cambia, el peso vuelve, la frialdad regresa, la tensión se instala. ¿Te has fijado? ¿Y sabes por qué? Porque al diablo no le importa lo que finges en el templo, le importa lo que vives en lo secreto. Ahora imagina tu sala, tu cuarto, tu cocina, tus pasillos, y ahora imagina el cielo mirando y el infierno también, observando cómo hablas, el tono de tu voz, las palabras que escoges, la mirada que lanzas, la paciencia o la falta de ella, porque es ahí, justamente ahí, donde se libra la batalla espiritual más grande de tu vida. ¿Y sabes qué? Tal vez nunca te lo habías planteado, pero la forma en que tratas a quien vive contigo dice más de tu vida espiritual que cualquier prédica bonita que hayas dado. Y si eso no te confronta, debería. Porque dime, ¿de qué sirve levantar las manos en el culto y levantar los ojos con desprecio en casa? ¿De qué sirve cantar sobre amor y pasar de quien comparte tu techo? ¿Qué clase de fe es esa, que solo funciona delante de otros, pero se derrumba en el silencio del hogar? Y aquí viene el golpe de realidad que nadie quiere escuchar. Dios no mide tu espiritualidad por lo que haces en el púlpito. Dios la mide por cómo vives cuando no hay público, cuando nadie te ve, nadie te aplaude, solo tú, Dios. Y créeme, Satanás también observa. Es en el silencio del hogar donde el cielo decide si eres solo otro religioso o si eres de verdad un soldado del reino. Porque el hogar es el laboratorio de tu fe, es donde se prueba tu paciencia, es donde tu mansedumbre se demuestra real o falsa, es donde tu dominio propio se mide, es donde tu santidad deja de ser discurso y se vuelve práctica. La Biblia nunca escondió esto. Ahí en Efesios 5 y 6, cuando el apóstol Pablo habla de la guerra espiritual y de la armadura de Dios, ¿te has fijado dónde empieza? En la casa. En la relación entre marido y mujer, padres e hijos, siervos y amos, porque la batalla espiritual más real, más feroz, empieza en el hogar. ¿Y sabes qué me asusta?
que mientras muchos están ocupados reprendiendo demonios en el culto, dejan las puertas de su casa abiertas de par en par al enemigo. Puertas abiertas por la falta de perdón, por la ausencia de oración, por la falta de respeto, por los gritos, por el silencio frío que se convierte en abismo. Y te digo una verdad, Satanás ni siquiera tiene que tocar a tu puerta si tu casa ya está espiritualmente vacía. Cuando no hay oración, no hay palabra, no hay honra, no hay amor. Él simplemente entra y se instala, porque el lugar donde Dios no habita, alguien lo va a ocupar. Suena duro, sí, pero es la realidad cruda que nadie te cuenta. Y mientras tú crees que estás librando guerra en el culto, la verdadera batalla está en la mirada que le lanzas a tu esposo, en cómo respondes a tu esposa, en el tono con el que hablas a tus hijos, en el desprecio sutil, en las palabras que callas, en la falta de cariño, en el abrazo que no diste, en la oración que no hiciste. Ahí es donde el diablo gana o pierde. Y si hoy tu hogar está pesado, confuso, frío, quizá no sea mala suerte ni una mala racha, quizás sea simplemente la consecuencia de un altar roto, de una fe que nunca salió de las puertas de la iglesia y nunca entró por la de tu casa. El diablo no teme lo que haces en el culto, él teme lo que haces en lo secreto, y tu casa es el verdadero campo de batalla de tu alma. Ahora dime, ¿qué está pasando dentro de la tuya? Porque esta guerra está ocurriendo, lo quieras o no. A veces me pregunto, ¿en qué momento, exactamente en qué momento, fue que la oración desapareció de los hogares? Porque si miras bien, lo que antes era sagrado, ahora es opcional. Lo que antes se hacía de rodillas, hoy se cambia por una serie, por deslizar sin fin en el celular o simplemente por silencio. Un silencio que no es paz, es vacío. Y aquí va una verdad que casi nadie se atreve a decir. El silencio espiritual dentro de una casa es una invitación abierta para que el infierno entre. Uno crece escuchando que la oración tiene poder, que familia que ora unida permanece unida. ¿Y sabes qué es lo triste? Saber que la mayoría lo repite solo de la boca para afuera. Porque en la práctica, las rodillas están limpias, las bocas cerradas y los ojos demasiado ocupados mirando pantallas, mientras el enemigo pasea libremente por la casa. ¿Y sabes qué es todavía más cruel? El diablo no tiene prisa. Él sabe que cuando la oración desaparece, no necesita derribar paredes ni forzar puertas, simplemente entra. Así de fácil. Suena fuerte, ¿verdad? Pero déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste en tu casa y oraste hasta que las lágrimas empaparon el suelo? ¿Cuándo intercediste por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia, hasta sentir que todo el cielo te estaba escuchando? Tal vez ni te acuerdes, tal vez nunca haya pasado. Y si eso te duele, es porque en el fondo sabes que es verdad. Hogares que antes estaban llenos de clamor, hoy están llenos de gritos, de acusaciones, de frialdad o de un silencio incómodo, donde nadie habla, nadie ora, nadie busca. ¿Y sabes qué? No es casualidad que la opresión haya aumentado, que las peleas sean más frecuentes, que el desánimo haya tomado el control, que el peso espiritual se sienta insoportable, porque donde no hay oración, hay una grieta. Donde no hay oración, el infierno se siente como en casa. Y quizá pienses que exagero, pero mira la Biblia. ¿Te acuerdas de Daniel? La Biblia dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el decreto estaba firmado, entró en su casa, en su habitación, donde había ventanas abiertas hacia Jerusalén, y 3 veces al día se ponía de rodillas, oraba y daba gracias a su Dios, como siempre lo había hecho. ¿Te das cuenta? Daniel no empezó a orar porque apareció un problema. Él ya oraba antes. Él ya tenía una vida de oración en su casa. Y fue esa vida escondida en lo secreto la que hizo que el cielo se moviera a su favor. Ahora imagina, si la oración de un solo hombre
fue suficiente para cerrar la boca de leones. ¿Qué no podría pasar en tu casa si empezaras a orar de verdad? Pero aquí viene el golpe. El diablo lo sabe mejor que tú y por eso hace de todo, absolutamente todo, para mantenerte ocupado, cansado, distraído, sin tiempo, sin ganas, sin fuerzas, porque él sabe que mientras tu casa esté en silencio espiritual, él reina sin resistencia. Y mira, quizá ni te des cuenta, pero esa opresión que sientes, ese peso que no sabes explicar, esa tristeza que no se va, ese ambiente pesado en tu matrimonio, con tus hijos, en la casa, no es mala suerte, no es una racha mala, es guerra espiritual y tú estás simplemente peleando con los brazos cruzados, porque te lo digo claro, no existe casa fuerte donde no hay oración, no existe familia firme donde no hay clamor, no existe hogar blindado donde nadie se arrodilla. Mientras solo estés reaccionando, apagando incendios, esperando que las cosas se arreglen solas, el enemigo seguirá. Sembrará división, traerá confusión, meterá cansancio, desgaste, frialdad, hasta que despiertes, hasta que entiendas que esta guerra no se gana con fuerza humana, no se gana con discusiones, no se gana en terapia ni en consejos humanos, se gana en el suelo, con rodillas en el suelo y corazón en el cielo. Jesús lo dejó clarísimo. En Marcos 9:29 dijo, esta clase no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Y qué significa eso? Que hay demonios, hay opresiones, hay cadenas que no se rompen de otra manera. No es con charla, no es con consejo, no es con psicología, es con oración y punto. Y si hoy tu casa está sumergida en confusión, tristeza, angustia, peso espiritual, no me malinterpretes, pero quizá no es más disciplina lo que te falta, quizá es oración. Porque el diablo no teme a creyentes que saben versículos, ni a los que suben stories del culto, ni a quien canta bonito en la iglesia. Él teme profundamente a una madre de rodillas, a un padre que unge la puerta de la casa y declara protección, a una pareja que, en lugar de discutir, se une para orar. Cuando eso pasa, no hace falta gritar, ni hacer ruido. El infierno simplemente se retira, porque donde hay oración, el fuego del cielo baja y quema, en silencio, todo lo que no viene de Dios. Ahora dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir viendo tu casa derrumbarse, mientras la arma más poderosa del universo está ahí, al alcance de tus manos y de tus rodillas? Hay algo que el diablo teme más que cualquier grito de «está reprendido», más que cualquier campaña, cadena o oración pública. Es algo tan simple, tan poderoso y al mismo tiempo tan olvidado que se ha convertido en la grieta favorita del infierno dentro de los hogares. ¿Quieres saber qué es? Pues escucha esta verdad. Mientras tu Biblia esté cerrada, tu casa estará vulnerable. Mientras sea solo un objeto en la estantería, un adorno en la sala, una app olvidada en el celular, tu familia estará expuesta. Porque te digo algo, el diablo no teme al libro, teme a la palabra viva, no teme la portada, teme cuando cada letra sale de las páginas y se convierte en espada, en martillo, en fuego dentro del hogar. Y si piensas que esto es solo una metáfora, mira tu propia casa. Respóndeme, ¿cuándo fue la última vez que abriste la Biblia, no para buscar un versículo bonito para postear, sino para dejar que Dios te hablara hasta confrontarte, hasta quebrarte por dentro, hasta dejarte desnudo delante de su presencia? Mientras nos distraemos con series, videos, redes sociales, mientras corremos, trabajamos, resolvemos 1000 cosas, el diablo está ahí, sentado en tu sofá, cómodo, tranquilo, porque sabe que mientras la palabra no se levante dentro de ese hogar, no hay resistencia real. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Ahora piensa, si no hay lámpara, caminas en la oscuridad. Si no hay luz, tropiezas, fallas, te golpeas, caes. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien vive en la oscuridad? Toda tiniebla se siente en casa.
Y esta es la escena más triste de miles de hogares hoy. Por fuera, todo parece normal. Casa bonita, muebles nuevos, apariencia impecable, pero espiritualmente, oscuridad total, silencio denso, sin dirección, sin discernimiento, sin voz de Dios, sin resistencia. Y aquí viene el golpe de realidad que duele, que hiere, pero que puede salvarte. Toda casa donde la palabra de Dios no es prioridad, ya fue tomada, dominada e invadida por las tinieblas. Aunque nadie lo note, ¿sabes por qué? Porque un hogar donde no se lee la Biblia, donde no se habla de la Biblia, donde no se vive la Biblia, es un hogar sin brújula, sin mapa, sin rumbo, y quien anda sin rumbo, tarde o temprano, se pierde. Quizá digas, pero no tengo tiempo, mi rutina es pesada, lo intento, y te lo digo con todo el amor, pero sin anestesia. Eso es justo lo que el diablo quiere que pienses, porque sabe que, mientras la Biblia siga cerrada, él sigue gobernando disfrazado de rutina, de un cansancio, de distracción, de normalidad. Y no te engañes, a él no le molesta que tengas varias Biblias en el cuarto, en la sala, en el celular, en la mesa de noche. Si todas están cerradas, él se ríe, porque sabe, no es la cantidad de Biblias en una casa lo que hace temblar al infierno, es cuando alguien decide abrirla, leerla y vivir cada línea. Josué, antes de guiar al pueblo a la tierra prometida, declaró algo que debería retumbar en cada hogar hasta hoy. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. ¿Y qué significa serviremos? No es solo ir al templo, no es repetir tradiciones, es vivir bajo la palabra, hacerla la regla, el centro, la dirección, el fundamento. Pero mira la realidad de muchos hoy. Hay Biblias en varios cuartos, pero ninguna en el corazón. El diablo no se preocupa por la Biblia en la estantería, pero se desespera cuando se abre y se lee con hambre, con reverencia, con humildad, porque sabe que donde la palabra entra, su reinado termina. La palabra es martillo que rompe, es espada que corta, es fuego que quema impurezas, es agua que limpia, es pan que alimenta, es escudo contra flechas, es lámpara en la oscuridad, es ancla en la tormenta. Y quizá no lo notes, pero si tu casa anda perdida, llena de confusión, de peleas, de angustia, quizá no es mala suerte, quizá no es falta de fortuna, quizá ni siquiera es solo un problema emocional, quizá es simplemente ausencia de la palabra, porque donde ella no reina, reina el caos. Ahora dime, mirando dentro de tu casa, de tu corazón, ¿quién gobierna ese ambiente? ¿La palabra o la distracción? ¿La verdad o la cultura? ¿La voz de Dios o el silencio de quien dejó de leer? Y si esto ahora te aplasta por dentro, déjame decirte, es porque Dios te ama tanto, tanto, que te está despertando. Porque aún hay tiempo, aún hay oportunidad, aún hay vida, si la palabra vuelve a ser el centro de ese hogar. Pero si piensas que esto fue fuerte, prepárate, porque lo que viene ahora quizá es la grieta, más cruel, más silenciosa y más destructiva que existe dentro de los hogares. Una puerta que si no se cierra, destruye todo, absolutamente todo. A veces el enemigo ni siquiera tiene que esforzarse. No necesita destruir tu casa, ni atacar tu matrimonio, ni a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque encontró una grieta que por sí sola, silenciosa, casi invisible, tiene el poder de hacerlo por él. Y se llama falta de perdón. Y te pregunto, mirándote bien al fondo del alma, ¿cuántas veces te has ido a dormir cargando un rencor? ¿Cuántas veces te has levantado, has mirado a la persona que vive contigo y has fingido que todo estaba bien mientras tu corazón sangraba, lleno de heridas sin sanar? Déjame decirte algo que quizá te sacuda. Cada rencor no resuelto, cada silencio cargado de resentimiento, cada palabra atravesada que nunca se arregló, es una puerta abierta, una grieta,
una brecha, y el diablo, él no pierde el tiempo, entra, se instala, crece. ¿Quieres saber cómo el infierno se establece dentro de una casa? No es con rituales satánicos, ni con brujería, ni con maldiciones hereditarias. Es mucho más simple y mucho más trágico. El infierno se mete cuando el orgullo pesa más que el perdón, cuando el rencor es más fuerte que el amor, cuando el silencio helado es más cómodo que la humildad de decir, perdóname. Y tú sabes que esto es verdad, lo sabes, porque lo sientes, porque lo llevas en el pecho, y quizá ya ni te des cuenta, pero esa frialdad que se apoderó de tu hogar no es normal, no es una etapa, no es cansancio, es guerra espiritual, es opresión, es una brecha abierta. La Biblia no deja dudas. Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Lo entiendes? Cada vez que te vas a dormir con rabia, con rencor, le estás dando un espacio, le estás ofreciendo un cuarto de tu casa al enemigo. Estás firmando un contrato espiritual que dice, adelante, entra, siéntete como en casa. ¿Y sabes lo más cruel? Que esto no se nota desde afuera. En la iglesia sigues sonriendo, sigues cantando, sigues levantando las manos, pero por dentro tu casa se está cayendo. Por dentro tu corazón está lleno de grietas invisibles que solo Dios, tú y el diablo conocen. ¿Y sabes qué? Al infierno no le importa si vas al culto, si sabes versículos, si levantas las manos en la alabanza. Si, cuando llegas a casa, levantas un muro invisible contra quien deberías abrazar. El silencio, el distanciamiento, la falta de conversación, la falta de contacto, la mirada que ya no se cruza, el buenos días que ya no sale con cariño, el te amo que se volvió pieza de museo. Todo eso son rendijas abiertas, son grietas espirituales, son accesos que el enemigo usa para convertir tu hogar en un campo de batalla sin fin. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Que creemos que nos estamos protegiendo cuando nos alejamos, cuando callamos, cuando endurecemos el corazón. Pensamos que nos blindamos del dolor, pero en realidad estamos blindando al mismo diablo dentro de nuestra casa. Jesús contó una parábola que nos lo pone en la cara. La parábola del siervo sin compasión, en Mateo 18, 23, 35. Un hombre perdonado de una deuda impagable, pero que, cuando encontró a quien le debía poco, no quiso perdonar. ¿Y cuál fue su final? Fue entregado a los verdugos, fue encarcelado, no por la deuda, sino por la dureza de su corazón. Y quizá esa sea tu realidad hoy. No te das cuenta, pero estás viviendo prisionero, esclavo de tu propio orgullo, cautivo de tu propio rencor, preso de palabras no dichas, de conversaciones que nunca se dieron, de perdones que se quedaron atragantados y que ahora son cadenas invisibles. ¿Sabes? El diablo se alimenta de eso, se fortalece en el resentimiento, en la falta de reconciliación, en la frialdad que ocupa el lugar donde debería haber amor. Donde no hay perdón, hay tinieblas. Donde no hay reconciliación, hay brechas. Donde no hay humildad, hay destrucción en proceso silencioso. Y si piensas que exagero, respóndeme. ¿Cuál ha sido el precio de cada silencio que construiste? ¿Cuántos días perdiste con la persona que amas porque el orgullo habló más fuerte? ¿Cuántas cenas se convirtieron en guerra fría? ¿Cuántas conversaciones se cancelaron? ¿Cuántos abrazos fueron sustituidos por distancia? Y si eso te duele ahora, si te aprieta el pecho mientras escuchas esto, déjame decirte, es Dios llamándote, es el Espíritu Santo confrontándote, porque te ama, porque quiere salvarte antes de que sea demasiado tarde, porque mira, el perdón no borra el pasado, pero tiene un poder que casi nadie entiende. Libera el futuro, rompe las cadenas invisibles, quita maldiciones, abre puertas cerradas, le arrebata al diablo el derecho de quedarse en tu casa, donde hay perdón,
hay libertad, donde hay perdón, el Espíritu Santo vuelve a habitar. Donde hay perdón, la opresión se va y la paz entra por la puerta que estuvo cerrada tanto tiempo. Así que dime, mirando, tu vida hoy, ¿a quién necesitas perdonar o de quién necesitas pedir perdón? Porque mientras no lo hagas, ninguna oración, ningún canto, ninguna campaña, ningún culto va a arreglar lo que solo el perdón puede sanar. Y si esto te está aplastando ahora, agárrate, porque lo que viene en el próximo capítulo te va a mostrar la santidad más poderosa que existe, la que hace temblar a todo el infierno, incluso cuando nadie te está viendo. Hay algo que el diablo simplemente no soporta, algo que no puede negociar ni resistir. Algo que no puede disfrazar ni imitar, y no es tu voz afinada cantando en la iglesia, no es tu oración bonita en el culto, no es tu Biblia abierta en el banco. ¿Sabes qué es lo que de verdad hace temblar al infierno? Santidad, pero no cualquier santidad, es la que nadie ve, la que nadie aplaude, la que ocurre en el lugar donde solo Dios y tú saben. Y déjame preguntarte algo, y respóndeme con toda la honestidad que tengas en tu alma. ¿Quién eres tú? Cuando nadie te está viendo, ¿quién eres? Cuando no hay pastor, ni hermano de la iglesia, ni mirada humana sobre ti, ¿quién eres? Dentro de tu casa, en el pasillo, en la cocina, en el cuarto, en la pantalla de tu celular, en el silencio de tus pensamientos, porque es exactamente ahí, en ese lugar oculto, silencioso, invisible, donde el cielo te observa y donde el infierno también te analiza. Y ahí se define si eres solo un religioso más, o si eres de verdad un hombre o una mujer que el diablo teme. ¿Quieres la verdad cruda? El diablo no se preocupa por quien sabe hablar bonito de Dios, pero se rinde al pecado cuando nadie lo ve. No se inmuta con quien ora en el culto, pero no tiene el valor de decir no a la tentación cuando aparece en privado. No le incomoda quien parece santo en Instagram, pero alimenta pensamientos sucios, actitudes ocultas, decisiones podridas, cuando nadie lo está mirando. ¿Quieres saber cómo se mide la verdadera fuerza espiritual de una persona? No es por el cargo que ocupa en la iglesia, ni por la cantidad de versículos que sabe, ni por cuántas veces publica gloria a Dios en redes sociales. Es por cómo vive, cuando no hay público, cuando no hay púlpito, cuando no hay aplausos, solo Dios y esa persona. ¿Te acuerdas de José? Allí en Egipto, lejos de la casa de su padre, lejos de sus hermanos, lejos de cualquier líder espiritual, sin nadie vigilando, ningún ojo humano para juzgarlo. Y aún así, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él la miró y dijo: ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Génesis 39:9. ¿Te das cuenta? José no dijo: ¿y si alguien me ve? No, dijo: pecaría contra Dios, porque entendió que el verdadero temor no es sobre ser visto por los hombres, es saber que Dios te ve siempre, y quizá, solo quizá, ese sea el motivo por el que tu vida espiritual vive en altibajos, en un ciclo de subidas y bajadas, en un mar de culpa, peso, frialdad y vacío, porque mientras tu santidad dependa de quien te está mirando, no es santidad, es actuación, es fachada, es religión sin esencia. ¿Y sabes qué es peor? El diablo lo sabe. Él sabe quién solo aparenta y quién tiene raíz. Sabe quién es auténtico y quién vive de imagen. Sabe quién solo habla de Dios y quién camina con Dios en lo secreto. El infierno tiembla, no cuando cantas bonito, sino cuando decides apagar esa serie que ensucia tu alma. Se desespera, no cuando oras en público, sino cuando cierras esa pestaña de internet que te arrastra al pecado y dices: no, hoy no, aquí no, en mi casa no. Pierde el control.
no cuando levantas las manos en el culto, sino cuando agachas la cabeza en el silencio del cuarto y decides no responder esa provocación, decides no entrar en esa discusión, decides no ceder al orgullo, decides no abrir la boca para herir, sino para perdonar, para amar, para callar, para ser santo. La Biblia lo grita para quien quiera oír. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo entiendes? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero mira, el problema es que hemos aprendido a actuar, a poner cara de creyente, a hablar como creyente, a vestirnos como creyentes, a caminar como creyentes, pero hemos desaprendido a ser, a vivir, a llevar una santidad que no depende de aplausos, ni de aprobación, ni de focos, sino que nace en el suelo, en lo secreto, en lo invisible. Y quizá tu vida está estancada hoy, está pesada, está seca, está fría. No es porque Dios te haya abandonado, no es porque Dios no te ame, es porque Él está esperando que entiendas que no se puede vivir un evangelio de fachada, que no se puede seguir negociando tu integridad, que no se puede mantener una vida dividida, santo en el culto, sucio en lo secreto. El diablo no le teme a quien vive así, se ríe, se alimenta, crece con la hipocresía, se fortalece con la incoherencia, prospera con la vida dividida, pero cuando una persona decide, de verdad, mirar al cielo y decir, Señor, basta, no quiero vivir más una fe de apariencia. Desde hoy voy a ser santo en lo secreto, voy a ser verdadero en lo oculto, voy a caminar contigo, incluso cuando nadie más me esté mirando. Cuando eso pasa, el infierno pierde, las cadenas se rompen, las ataduras se quiebran, porque donde hay santidad, no hay espacio para que el diablo se quede. Así que respóndeme, mirando dentro de ti, con toda la sinceridad de tu corazón, ¿quién eres cuando nadie, absolutamente nadie, te está mirando? Porque es ahí, exactamente ahí, donde se define quién eres en el mundo espiritual. Y créeme, tanto el cielo como el infierno saben exactamente quién eres, mucho más de lo que imaginas. Hay un sonido que el infierno no soporta. No es el sonido de un grito, ni de un micrófono, ni de una banda tocando en el culto. Es un sonido invisible, silencioso para la tierra, pero ensordecedor para el reino de las tinieblas. ¿Y sabes qué sonido es? Es el sonido de una adoración que nace en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio del caos, en medio de la lucha, en medio del hogar, porque déjame decirte algo, y guárdalo como quien guarda una llave de vida o muerte. El diablo no teme tus canciones en el culto, no se incomoda con tus alabanzas cuando hay público, pero se desespera, se vuelve loco, huye, cuando se da cuenta de que, aún en medio del dolor, hay alguien en casa que decide abrir la boca y decir, Dios, tú sigues siendo digno. ¿Sabes por qué? Porque el infierno no entiende ese tipo de alabanza. No entiende cómo es posible que alguien esté llorando, que esté en medio de la guerra, que tenga el alma hecha pedazos, y aún así levante las manos en el silencio del cuarto y declare, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabes cuál es la escena que más hace retorcer a Satanás? Es cuando una madre canta mientras lava los platos. Cuando un padre, en vez de quejarse por la cuenta que no alcanza, suelta un Dios proveerá. Es cuando una pareja, en vez de gritarse, se toma de la mano y ora y canta, aunque sea desafinado, aunque sea llorando, aunque sea sin fuerzas. El infierno no soporta eso, porque donde hay adoración, Dios habita, y donde Dios habita, las tinieblas no pueden quedarse. Y mira, esto no es un discurso bonito, es una realidad espiritual, es un principio de guerra, es un código del cielo. La Biblia lo deja clarísimo para quien quiera verlo. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en prisión, golpeados, encadenados, sin público, sin
púlpito, sin micrófono, sin banda, pero a medianoche comenzaron a cantar, comenzaron a adorar. ¿Y sabes qué pasó? Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, el suelo tembló, el cielo descendió y el infierno huyó. Ahora respóndeme mirando bien a tu corazón. Si eso pasó dentro de una cárcel, ¿qué no podría pasar dentro de tu casa? Y quizá no te des cuenta, pero ¿sabes por qué tu casa se siente tan pesada? ¿Por qué el ambiente vive cargado? ¿Por qué el clima parece ahogar? ¿Por qué parece que ya no hay paz ni ligereza? Porque el sonido de la adoración se apagó, porque la adoración fue secuestrada, porque en lugar de alabanza entró la queja, en lugar de gratitud entró el murmullo, en lugar de la presencia entró la rutina vacía. El diablo lo sabe. Él sabe que cuando la adoración cesa, el ambiente cambia, la opresión regresa, la tensión aumenta, el cansancio pesa, la frialdad se instala, porque donde no hay alabanza, el cielo se aleja y el infierno se acerca. ¿Y quieres que te diga una verdad que quizá te destroce por dentro ahora? El mayor ataque del diablo contra tu casa no es contra tus finanzas, ni contra tu matrimonio, ni contra tus hijos. Es contra tu adoración, porque él sabe que mientras adores, no puede quedarse, no soporta, no permanece, huye. La Biblia dice en Salmos 22:3 que Dios habita en medio de las alabanzas. ¿Lo entiendes? Donde hay alabanza, Dios habita, y donde Dios habita, el diablo no entra. Y quizá hayas dejado que el silencio ocupe el lugar que era de la alabanza. Quizá tu casa hoy esté más llena de discusiones, quejas y frialdad que de cánticos, oraciones y gratitud. Y si eso te duele, si eso te aplasta mientras escuchas, es Dios llamándote de vuelta. Es Dios diciéndote: hijo, hija, adórame, adórame, incluso llorando, adórame, incluso sin entender, adórame. Y yo voy a transformar este lugar en un santuario, en un pedazo de cielo, en un territorio donde el infierno no entra, porque la adoración no es solo música. La adoración es guerra, es espada invisible, es fuego que consume, es cadena que se rompe, es atmósfera que cambia, es presencia que invade. Y si crees que necesitas una banda, un micrófono, una estructura, déjame decirte, no necesitas nada de eso. Solo necesitas un corazón rasgado, quebrantado, que mire al cielo y aún en medio del dolor, diga: tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo bueno, tú sigues reinando aquí. Cuando eso pasa, el diablo se va, las cadenas se rompen, las puertas se abren y Dios toma ese hogar, toma esa sala, toma ese cuarto y lo transforma todo. Absolutamente todo. Así que dime, ¿qué ha ocupado el lugar de la adoración dentro de tu casa? Murmullos, discusión, silencio, orgullo, frialdad. Porque si la alabanza ya no está, no te sorprendas del peso que entró en su lugar. Pero si esto te está destrozando ahora, si te das cuenta de que es verdad, déjame decirte, todavía hay tiempo. Hay tiempo de cambiar la atmósfera. Hay tiempo de expulsar el infierno de ese lugar. Hay tiempo de restaurar el altar. Hay tiempo de hacer de tu casa un santuario. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? No tienes que esperar al domingo. No tienes que esperar a un culto. No tienes que esperar nada. Puedes empezar ahora, ahí mismo, en el suelo de tu casa, en el silencio de ese cuarto, en medio de esas lágrimas, a partir de este mismo segundo. Porque donde hay adoración, hay presencia. Donde hay presencia, hay paz. Y donde Dios reina, el diablo no entra nunca más. Felicidades, porque si llegaste hasta aquí es porque hay algo muy especial dentro de ti. Hay sed, hay hambre de Dios. Hay en tu corazón el deseo real de vivir una vida diferente. Una vida que agrade al Señor.
una vida donde el cielo te conozca y el infierno te respete. Y quiero decirte que no todo el mundo tiene ese valor. No todos soportan escuchar verdades tan profundas, tan confrontadoras y quedarse hasta el final. Pero tú te quedaste, y eso solo prueba que Dios te está hablando, que Él te está llamando a un nuevo tiempo, a un nuevo nivel, a una transformación que empieza dentro de tu casa, dentro de tu corazón. Ahora te pido algo. Si esta palabra habló contigo, si te confrontó, si te edificó de alguna manera, escríbelo aquí en los comentarios. Y si no sabes qué decir, si te faltan palabras, escribe simplemente: soy agradecido con Dios. Así sabremos quién llegó hasta el final, quién escuchó, quién recibió, quién está decidido a vivir esta transformación. Y no lo olvides, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita, porque aquí seguirás recibiendo mensajes que no son para acariciar tu ego, son para despertar tu alma, para fortalecer tu fe, para empujarte de vuelta al centro de la voluntad de Dios. Y para ayudarte aún más, voy a dejar aquí en pantalla otros 2 videos que pueden transformar tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu caminar con Dios. Haz clic en ellos. Permite que Dios siga hablándote, porque te lo aseguro, lo que Dios empezó hoy, Él quiere completarlo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.